Bueno, cultura. Cultura es eventos que el ser humano en la historia ha venido creando de manera de que se refleje su historia. Llámese danza, llámese pintura, llámese arte. Las artesanías es otra cultura. En muchas partes la cultura se refleja más que en otros, porque de pronto ha pegado más, ya sea el arte, ya sea la danza o ya sea la misma artesanía. Típico en Tocaima, la cultura se ve mucho es en las artesanías. Eso sería como una manera de reflejar el ser humano a los semejantes, las habilidades manuales, incluso la manera de hacerle entender y llegar la manera como viven esas personas. Son los conjuntos de saberes, de creencias, de actividades, de pautas de conducta de un grupo social. Esto incluye los materiales que usan en sus momentos, ¿sí? ¿Por qué decimos que los materiales? Porque digamos en Tocaima, la cultura es la artesanía, entonces por eso hablo de los materiales. Y también de los materiales que usan en su momento para comunicarse entre sí, para resolver necesidades de todos los aspectos, ¿no? Nosotros hablamos de la cultura en Tocaima, de la cultura en Colombia, y decimos que estamos acostumbrados a ciertas cosas, pero precisamente porque desde pequeños nos han inculcado eso, ¿no? Entonces eso lo llamamos como cultura, actividades que realizamos en un grupo social, en un conjunto, en un pueblo, ¿no? Eso es cultura. La palabra cultura es el conocimiento que tiene una persona, un pueblo, para manifestar todo cuanto bien, manifestarse ante las demás personas. Es el modo de regir los destinos de un país. Aquí hablándolo un gobernante. Así que la nación o los pueblos, los habitantes, los ciudadanos lo han elegido en determinado momento para que los dirija. Pero debe ser una política sana en todo el sentido de la palabra. Son las diferentes tradiciones que tiene cualquier comunidad reflejadas en sus acciones dentro de la misma. Cultura para mí es, digamos, la forma de identificar un grupo social. Entonces, por ejemplo, su forma de pensar, su forma de comunicarse, su forma de identificarse como grupo. Entonces, por ejemplo, el dialecto, las danzas, su forma de expresión, su lenguaje. Para mí eso define cultura. La cultura política es enseñar al ser humano, básicamente el colombiano, enseñarnos la manera de ser justo, honesto, con el arte de que nosotros participamos en la parte de la democracia, ser legal y cumplir con un compromiso de que debemos nosotros el día que elijamos a una persona es porque queremos de que esa persona nos represente y que sea realmente la persona que nos va a apoyar, nos va a ayudar a la sociedad en general. Eso sería como la cultura de empezar a entender la verdadera cultura política. La política es el mismo conjunto de creencias y valores compartidos, lo que se comparte. Eso es referente a la vida en sociedad, al rol de las actividades políticas. Eso de acuerdo con la conservación y en la orientación del conjunto social, porque de acuerdo con las actitudes, los fundamentos que presentan el ajuste de comportamientos. La cultura política es todo aquello que posee una persona que quiere dirigir a un determinado grupo humano, llevarlos al triunfo,
buscando labrar rutas diferentes y positivas para que adquieran progreso. Es lo que anteriormente dijimos, lo que es la cultura, las diferentes tradiciones y actividades, y aquí se une lo que es esas actividades y esas tradiciones, digámoslo así, en la cultura, y viene lo que viene la cultura política. Entonces, cuando se eligen, digamos, los diferentes representantes a través de esto. Lo malo de la política es la politiquería. Entonces, cuando decimos, algunos políticos en sus campañas dicen cosas que no se pueden, que no están dentro de las competencias de los dirigentes como tal. La cultura política la definiría yo como la moda o el momento de tener, de pensar en su forma de gobierno. Pues yo me refería por lo menos al boom de las elecciones cuando pensamos en política, y solamente en ese momento pensamos en política. Para mí sería cultura política esas partes como de el pensar del grupo social hacia sus gobernantes. Y cómo se refleja, pues se reflejan realmente en los resultados, en lo bueno que le vaya al político, y de ahí deriva que nos vaya muy bien a todos los que hemos votado por esa persona o que hemos creído en esa persona. Desafortunadamente pues vemos eventos de que no les va tan bien muchos y fracasamos y empezamos a renegar que no fue mal porque escogimos mal a la persona, pero eso básicamente, pero no crea, la gran mayoría pues creo que eso es como el deseo que todos nos vaya bien en esa parte, y estamos obligados porque es la manera de elegir y que realmente nos sintamos representados por esa persona. La cultura política, ¿cómo se refleja aquí en nuestro municipio? Tenemos ciertas creencias y ciertas actitudes arraigadas. Inicialmente era que los liberales, los conservadores, ¿cierto? Y la gente se siguió yendo por esa parte. Entonces ya se abrieron muchos grupos políticos, pero basados en eso. Y la gente va tras esa cultura política esperando que los políticos les resuelvan sus problemas. Y eso es lo que cree mucha gente en el municipio, y no solo aquí en el municipio, en otros municipios y en el país entero. Todos buscan la resolución de sus conflictos y problemas con la política. ¿Qué es la política? Con la cultura política. Ay, es que la política es politiquería. Y en cuanto a la política también tiene mucho que ver. Son las diferentes actitudes, son los diferentes temas. Hola. Las diferentes. Casi no me cargó. En política entran los el pensamiento de la sociedad en sí, ¿sí? Y cómo solucionar sus conflictos por medio de la tal política. De los días. La cultura política se adquiere estudiando, teniendo contacto directo con otras personas que la poseen ya en determinado grado. Y esto se ve reflejado en los logros que estos grupos humanos manifiestan porque han recibido de sus gobernantes o determinado político un buen trato y colaboración. Ahí se ve palpado el progreso de los pueblos. Cuando esta no existe, se va al retroceso y al caos. Yo pongo un ejemplo. Uno puede decir como concejal que va a dar casas. Uno no es el que gestiona los recursos. Esa sería la politiquería. La política como tal es el ejercicio, y la política, dicen que la política es mala, no, la política es buena y todo el mundo hacemos política desde nuestra casa. Entonces la política de que a las 7 de la mañana desayunamos, es una política que se debe reglamentar en la casa. La política
que vamos a salir cada 8 días, cada 15 días. Es una política que se firma. Las políticas públicas, ¿qué proyectos y programas vamos a trabajar hacia la niñez, hacia los adultos? Esas son las políticas. Y lo que los políticos hacemos es mirar que se cumplan esos programas, esos proyectos. Y la función, dentro de eso está la función de los concejales. La función del concejal no es dar tejas, no. La función del concejal, una de sus funciones es velar porque esos recursos de esas políticas gubernamentales se cumplan y se lleven a cabo los diferentes programas. Ese es en el ejercicio de la cultura política que podríamos refrescar e integrar dentro de todo el tema, como lo entendemos. Estas realizadas, puedo llegar a la conclusión que la cultura son las creencias que se transmiten de generación en generación y que vienen inherentes a la persona desde su nacimiento. Igualmente son las costumbres y todo lo que produce en una población o sociedad. La política es la que se encarga de ejercer el poder dentro de una sociedad, en donde se vela por el bienestar de toda una comunidad. La cultura política es la manera de participar en las diferentes elecciones de una manera justa, buscando siempre el bienestar de los demás y no de particulares. Igualmente se manifiesta en los diferentes mecanismos de participación como son el voto, consultas populares y todo. Tener cultura política es saber elegir de una manera responsable a sus gobernantes. Es elegirlos y que ellos a su vez traten en sus campañas o en sus políticas de ayudar a todas las personas.